a volver a grabar y vamos a volver a compartir pantalla. Estábamos hablando que los impuestos se establecen por ley y es una cuestión más objetiva que no tiene una contraprestación de la administración, sino que hay una obligación, porque hay una potestad tributaria del Estado, de recaudar lo necesario para el financiamiento de sus gastos. ¿Para qué? Para cumplir con sus fines. ¿Cuáles son los fines? Brindar seguridad, justicia, educación, salud. Y se rigen por una serie de principios que se relacionan con lo que se denomina el principio de capacidad contributiva, que se basa en la equidad y el principio social de la libertad, que implica que quienes más tienen aporten más. Acá me gusta a mí hacer un paréntesis y hablar un poquito de qué representa la equidad. La equidad se refiere a una parte de la justicia que es la justicia distributiva. Hay dos tipos de justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa es la justicia de entre sí de las partes. Por ejemplo, yo voy a vender mi automóvil y me lo compra, a ver, Emiliano. Emiliano quiere comprar mi automóvil. Entonces, conversamos, hacemos transacciones, encontramos un precio que consideramos ambos justos, hacemos un boleto de compra-venta, le entrego el vehículo, me entrega el dinero pactado, y para las partes lo convenido en ese contrato de compra-venta es ley. Hay una justicia conmutativa entre ellos. ¿Bien? Es una justicia individual, digamos. Individual entre dos o tres partes, las partes que sean necesarias. Mientras que la justicia distributiva hace las funciones del Estado, que hace la asignación de la renta, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir entre todos la riqueza que tenemos? De manera que todos podamos satisfacer nuestras necesidades y desarrollarnos, poder crecer. A eso refiere la equidad. Y en materia tributaria, a que cada uno pueda aportar en función de lo que tiene como posibilidad según la renta que percibe. De manera que el peso que implica realizar un aporte al Estado esté distribuido en forma equivalente entre los que menos tienen y los que tienen más. De manera que los que tienen menos aportan monetariamente menos, pero representa un esfuerzo importante para ellos, y los que tienen más aporten monetariamente un número superior y representa un esfuerzo también para ellos, porque si aportaran el mismo valor monetario que el que tiene menos, no representaría el mismo esfuerzo. Entonces no sería equitativo. Esto es un principio que se rige mucho en la cuestión impositiva y en la función del sector público de distribuir la renta. Además, los impuestos son cargas obligatorias de personas físicas o jurídicas, como es el caso de las empresas. Y son para cumplir los fines. Hay que financiar toda la infraestructura del Estado, infraestructura de salud, en educación, en defensa, en seguridad social. Y seguridad social es importante también en lo que hace a todos los aspectos, no sé, los planes sociales y demás, de ayuda a los que menos tienen. El IVA, por ejemplo, dice Ciro, sería no equitativo. Le rige otro concepto al IVA, porque el IVA es un impuesto indirecto, que ya vamos a ver qué significa ser un impuesto indirecto. Es un impuesto sobre el consumo. Ahí hay una responsabilidad de quien consume. Es decir, si yo realizo determinada compra, determinado consumo, yo Estado, yo administración pública, presumo que quien compró tiene los ingresos para pagarlo.
Y me va a decir, pero escuche, señora de la administración, yo estoy pagando con tarjeta de crédito, estoy financiando, porque en realidad no me alcanza, saqué un crédito para esto, pero bueno, pero lo quiero hacer, lo necesito ahora y lo voy a hacer. Bueno, eso es problema suyo, usted al IVA lo tiene que pagar porque indirectamente yo estoy presumiendo que usted esa riqueza la tiene. Entonces, no es que no sea equitativo, sino que si usted lleva a cabo una actividad de consumo, se supone que sí que tiene los recursos y por ende sí sería equitativo, si no, no tendría que consumir. El equitativo entra un poco más en, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene dos aspectos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo podemos adelantar. El primero de ellos es que el que gana más aporta en un porcentaje superior. El que gana menos, incluso hasta determinado nivel, no aporta nada en el impuesto a las ganancias. Y hay un aspecto también subjetivo, que hay disminuciones, si usted tiene gente a cargo, tiene hijos a cargo, tiene determinada enfermedad o minusvalía, entonces también tiene excepciones. Veamos. Para aplicar los diferentes impuestos se tienen en cuenta una serie de principios. Vamos a ver los principios. El principio de justicia, que hace a la contribución al sostenimiento del gobierno. El principio de equidad, de justicia distributiva que explicamos. El principio de certidumbre. Los impuestos no pueden ser arbitrarios. La ley me explica cómo se calcula. La ley me determina cómo se calcula, cómo se va a aplicar. Lo único que puede hacer la administración pública es establecer el procedimiento de cálculo. Pero la ley me da todo el marco. Y también el principio de economía. Su recaudación no debe ser gravosa. Y ustedes me van a decir, pero acá nosotros miren la cantidad de impuestos que se pagan. Y sí, pero tenemos tres órdenes. Somos federales. Tenemos un orden nacional, un orden provincial y un orden local. Muchos países son unitarios, tienen solamente el orden nacional y el gobierno local. Entonces nosotros acá, el hecho de que tenemos distintos órdenes, muchas veces hay zonas grises. Cuando analicemos nuestro sistema tributario argentino, lo van a ver, y eso siempre son preguntas de examen, cómo es nuestro sistema tributario. Ya lo vamos a ver en el sector público, vamos a ver eso. Ustedes tienen que después ir uniendo a los conceptos, ¿no? Ya dijimos la finalidad, pero básicamente puede ser lo que llamamos una finalidad fiscal o una finalidad extrafiscal. En general, la finalidad fiscal es satisfacer la necesidad pública según los servicios que presta el Estado, ¿no? El gasto público se utiliza para financiar el gasto público, que son la prestación de servicios del Estado. Mientras que los extrafiscales en la ley tienen una finalidad diferente y establecida, específica, como el impuesto a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. Y también pueden ser mixtos, que pueden tener un poco de fiscal y un poco de extrafiscal. Hay muchos más casos mixtos en distintas leyes que le atribuyen una finalidad. Por ejemplo, tenemos impuesto a la ley de fuego, que sirve para financiar a los bomberos. Hay el impuesto a Santa Cruz, que ustedes lo van a ver, la ley Santa Cruz, que era para el sur, que lo van a ver en energía, en la factura de energía, etc. Hay distintos tipos de impuestos que pueden tener un poco de cada uno, pero con una finalidad específica. Criterios de clasificación. Hay una serie de criterios bastante amplia. Este tema lo vemos acá en el sector público. Es importante que tengan en cuenta un poco cuáles son los distintos criterios de los impuestos. Según sobre lo que recae la obligación, si recae sobre la renta o la ganancia del capital, sobre la propiedad, si usted tiene una propiedad de un inmueble o no la tiene, sobre determinados bienes y servicios, sobre una compraventa en particular, o sobre un servicio en particular que usted presta, que pueden ser proporcionales o planos. El impuesto proporcional es aquel como el impuesto a la ganancia, que usted tiene un porcentaje que va aportando y ese porcentaje va variando. Entonces, al ser un porcentaje, depende de la base económica de la que estemos hablando, será el impuesto. Mientras que el impuesto plano es que es lo mismo, es un valor
igual para cualquiera. Ese no es equitativo. ¿Por qué? Y porque el que tiene más no le va a costar pagarlo y el que tiene menos probablemente le cueste bastante. Entonces es más equitativo lo proporcional. Y también hablamos progresivo-regresivo, es otra forma de definir según, se llaman regresivos cuando aquel que gana menos aporta proporcionalmente más, y se llama progresivo como nuestro impuesto a las ganancias, que aquel que gana más aporta un porcentaje mayor. A medida que más gana, más aporta, es progresivo. Respeta el principio de equidad. Según Grave, los impuestos gravan con B corta, no graban con B larga. Gravan quiere decir, se toma como base para su cálculo la renta o el consumo, pueden ser directos o indirectos. Son directos cuando se toma en cuenta la renta o la propiedad, como el impuesto inmobiliario. Bien. Pero cuando se toma como base el consumo, son indirectos, como el IVA. Según la forma de pago, pueden ser instantáneos o periódicos. O sea, puede ser instantáneo como hago una compraventa, vendo mi automotor y pago los impuestos por la compraventa del automotor. Es instantáneo, empiezo y termino en esa compraventa. Pero son periódicos, caso del impuesto inmobiliario, yo sé que todos los años lo voy a pagar y si no lo pago en una sola cuota, lo voy a pagar en cuotas que cada mes va a ir venciendo. Entonces tengo una obligación que es periódica y continúa en el tiempo. Según la persona, según la característica de la persona o según que siga a la persona. Yo me centro más en la característica de la persona y acá les vuelvo al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene un aspecto subjetivo que tiene que ver con una característica de la persona que está obligada. Por ejemplo, si es un minusválido, puede caer en una excepción a ganancias, o puede ocurrir que tenga personas a cargo. Personas que tienen una enfermedad importante que implica un gasto importante, entonces podrá pedir una disminución o una excepción en ganancias. Y otro tipo de impuestos que son objetivos, es decir, sin importar las características de las personas, simplemente se aplica el impuesto caso del impuesto inmobiliario, el impuesto a la propiedad. Esto de que siga la persona la cosa tiene que ver con que si usted no lo pagó, le puedan embargar, o sea, cobrárselo a la persona, o pueden embargarle el bien y la cosa, caso de un auto. Finalmente, el impuesto al automotor pueden trabarle un embargo sobre el automotor. Entonces vamos a hablar de impuestos personales o impuestos reales. Los impuestos que se basan, digamos, que caen sobre la renta, la propiedad, los bienes y servicios, y hablamos de personas físicas o personas jurídicas, que pueden ser empresas. Un ejemplo de impuestos sobre la propiedad, el impuesto inmobiliario, el impuesto del automotor, el impuesto a la riqueza neta, que tanto se estuvo hablando últimamente, impuestos a herencias, a sucesiones, a donaciones, a transacciones financieras, como el ejemplo de una compra o de un mutuo, transacciones de capital. En general pueden ser impuestos no periódicos estos últimos. Impuestos sobre bienes y servicios a la producción, a la venta, transferencia, arrendamiento, distribución de bienes. Hay determinadas actividades que tienen determinados impuestos por la actividad en particular, usos y permisos de usos, porque puedo necesitar, por ejemplo, el uso del agua como un recurso, entonces tengo que pagar su uso, porque si yo lo uso no lo va a usar otro, entonces tengo que pagarlo. Concesiones y licencias, con muchas actividades que son reglamentadas, pueden otorgarse por concesión o por licencia a través de un procedimiento determinado, caso los taxis, por ejemplo. Yo no puedo poner mi auto particular y actuar como taxi, tengo que tener una licencia de taxi, para eso habré hecho un trámite.
me habrán otorgado la licencia, tengo un montón de requisitos que cumplir y que pago porque puedo llevar una actividad económica determinada porque tengo esa licencia. Principios, impuestos planos o proporcionales. Acá habíamos dado ya unos ejemplos. El plano es cuando es un monto que no depende de la base imponible, pero el proporcional cuando ahí se trata de un porcentaje. En general, se relaciona con la capacidad contributiva de la persona. Entonces, por eso es más equitativo el proporcional. Progresivos o regresivos, en realidad acá está mencionando el artículo 16 de la Constitución que sostiene que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Por lo tanto, el impuesto que respeta la equidad y la igualdad, bueno, es como dijimos, un principio que debe respetar los impuestos, que deben respetar los impuestos. Es progresivo cuando mayor renta aporta más y hace que no se encuentren agobiadas las personas con menores recursos. Es regresivo cuando a mayor renta aporta menos. En general, este tipo de impuestos no se consideran, al menos aún constitucionales, los regresivos, porque recaen más en los que menos tienen. Y nosotros decimos que la equidad y la igualdad es una base del impuesto. Dijimos ejemplo de impuestos que gravan la renta, las fuentes de riqueza o la propiedad, las sucesiones, inmuebles, ganancias, automotores. Acá tenemos algunos ejemplos. Derechos de exportación. Impuestos indirectos gravan el consumo. Siempre recuerden el IVA. Mejor ejemplo imposible, el impuesto al valor agregado. En los impuestos instantáneos, como dijimos, empieza y termina, por ejemplo, compraventa de un inmueble. Terminé la compraventa, se está, pagué el impuesto y termina. Y los periódicos, el impuesto a la renta que se graba anualmente. Todos los años tengo que pagar el impuesto. Dijimos objetivos y subjetivos, según tengan en cuenta la manifestación de riqueza, sin considerar cuestiones personales, como el caso de una sucesión, o sí considerando las cuestiones personales, como el caso del impuesto a las ganancias. Impuestos reales y personales, que también ya los explicamos y dimos ejemplos de los mismos. Vamos a volver ahora a lo que estábamos trabajando respecto de cómo se calcula el ingreso bruto interno. Dijimos que vamos a calcular la renta desde el ingreso y dijimos, tenemos el ingreso privado y el ingreso público. ¿Cómo vamos a calcular el ingreso bruto interno? Siempre podemos calcularlo a precio de factores o a precio de mercado, costo de factores o precio de mercado. Ingreso bruto interno. Ingreso en macroeconomía lo vamos a identificar con la letra Y mayúscula. Ingreso bruto interno. Va a ser igual a la sumatoria de los salarios más el interés, más el alquiler, más el beneficio. Ese sería el ingreso privado. A precio de factores, a precio de mercado. Precio de mercado sumo los impuestos internos netos. Porque se considera el sector público y son estos los ingresos, los impuestos indirectos netos son ingresos del sector público. El ingreso neto interno a precio de factores, ingreso bruto interno menos depreciación, a precio de mercado, tengo en cuenta el sector gobierno, los impuestos indirectos netos. Pero ¿qué pasa con la distribución o la asignación de la riqueza? El Estado interviene en la distribución de la riqueza estableciendo normas impositivas. Los impuestos son una forma de distribuir la riqueza. Y también a través del gasto, el gasto público. Y las transferencias. Las transferencias son todo lo que ustedes llaman los planes sociales, por ejemplo,
En una transferencia, el Estado entrega dinero a alguien, pero esa persona no hace nada como contraprestación. Cuando yo soy empleado estatal, por ejemplo, yo les doy clase, entonces, como contraprestación a mi trabajo de dar clase, yo recibo mi salario, pero cuando yo me jubile, no voy a recibir, no necesito hacer nada, igual recibo mi jubilación. ¿Por qué? Porque tendré el derecho a esa contribución después de que cumplí los requisitos. Y para el Estado eso es una transferencia. Un plan social es una transferencia, una pensión es una transferencia. Quien la recibe no lleva a cabo ningún tipo de actividad como contraprestación. También actúa el Estado a través del control de precios, lo que vimos de precios máximos y mínimos, que vamos a continuar viendo cuando veamos sector público. Sepan simplemente que el Estado a través de esta forma actúa en la distribución del ingreso. Bueno, acá esto lo vamos a ver en inflación. En general, medimos el índice de precios al consumidor a través de una canasta y podemos comparar la evolución del índice de precio del consumidor en el tiempo y entonces vamos a ver si hubo variación de precios como por ejemplo inflación. Esto vamos a continuar a verlo, viéndolo en sector público y en inflación en particular. El ingreso bruto nacional, calculado a precio de factores, va a ser el ingreso bruto interno más o menos, acá es un error de tipeo de corrección del sistema, es el saldo de remesas externas, SRE. Ya explicamos lo que era el saldo de remesas externas, pero es una forma de tener solamente el ingreso bruto de nuestros nacionales. A precio de mercado, el ingreso bruto nacional va a ser igual al ingreso bruto interno más menos saldo de remesas externas más los impuestos indirectos netos. El ingreso neto nacional igual ingreso neto interno, es decir, tengo que tener en cuenta la depreciación más menos el saldo de remesas internas a precio de factores, a precio de mercado, incluyo los impuestos. La distribución de la riqueza. La vamos a analizar a través de la curva de Lorenz, que me va a indicar cómo se distribuye en una población la riqueza. Dijimos que el PBI, el ingreso bruto interno, no nos sirven para establecer la distribución de la riqueza. La curva de Lorenz sí. Entonces, tampoco el ingreso per cápita, que lo calculábamos como el ingreso dividido el número de habitantes, ingreso bruto interno dividido el número de habitantes, vamos a tener ingreso per cápita, ingreso bruto interno per cápita, pero no me da una idea de la distribución. Para ver la distribución, tengo que analizar la curva de Lorenz. En esta curva vamos a colocar en el eje de la Y en porcentajes acumulados 5, 10, 15, 20, 100% el ingreso. Y en el eje de las X vamos a poner los porcentajes acumulados, los percentiles de la población. Si nosotros trazamos la recta desde 0 a 100, la recta unitaria, con pendiente unitaria, si la renta fuera distribuida en partes iguales entre todos los habitantes de esta región, la curva de Lorenz tendría que coincidir con esta recta unitaria. Esto no es la realidad. Esto es una recta ideal. La realidad es que lo que ocurre es una curva que vemos que en los puntos extremos se acerca a esa recta unitaria, porque tenemos un porcentaje pequeño de la población que gana muy poco, en los primeros percentiles, ingresos muy bajos, los últimos percentiles, ingresos muy altos, otro pequeño porcentaje de la población donde los ingresos son muy altos, y en el medio tenemos toda esta variable. De manera que podemos decir que en esta curva, a medida que esta curva se aleja más de esta línea ideal, la distribución de la riqueza es menos igualitaria. Mientras que si se acerca más a esta recta ideal, la distribución de la riqueza
es más igualitaria. O sea, esta área es menor cuando es más igualitaria, esta área es mayor cuando lo es menos. Cuando es menos vamos a ver cómo se va ampliando acá la cantidad de los porcentajes de personas que tienen ingresos muy bajos y la cantidad de porcentaje de personas que tienen ingresos muy altos. También se tiene. Hay otro índice que se puede utilizar, que es el índice de Gini, que se los vamos a dejar a ustedes para que lo piensen, o a lo mejor lo tratamos en alguna otra clase, pero si no puede ser bien una tarea analizar cómo pueden utilizar el índice de Gini para analizar la distribución de la riqueza. Vamos entonces a analizar el último punto que nos falta respecto de el análisis de la rentabilidad del gasto. Desde el punto de vista del gasto, vamos a tener por una parte el gasto del sector privado y por otra parte, digamos, en el sector privado vamos a considerar el consumo de las empresas y el consumo de las familias. Lo que gasten las empresas y lo que gasten las familias. No, estamos hablando de consumo, ¿no? Y el ingreso disponible, como el ingreso bruto interno precio de factores menos impuestos directos que gravan los ingresos personales. ¿Por qué? Y porque vamos a tener que pagar impuestos por la actividad que se lleva a cabo. El gasto se considera gasto el consumo más inversión, es decir, tenemos gastos en bienes de consumo y gastos, por ejemplo, en bienes de capital que van a ser invertidos en el sector productivo. O una inversión en el sector financiero que me va a dar un interés por el capital que estoy invirtiendo. Entonces, el gasto es consumo más inversión. Dijimos que en economía ahorro igual inversión. Ahorro es lo contrario de consumo. Consumo es lo que yo gasto para adquirir bienes para satisfacer mis necesidades. Ahorro es no gasto, no consumo. Bien, pero ahorro igual inversión. Lo que yo no gasto en bienes de consumo, lo invierto en bienes de capital del proceso productivo o lo invierto en el sector financiero para que me genere un interés. ¿Cuál es el gasto del sector público? El consumo público lo identificamos en economía con la letra G mayúscula, el gasto público. Y acá tenemos nación, provincia, municipio, porque somos federales. Entonces vamos a tener un consumo nacional, un consumo nacional sobre consumo interno igual consumo privado más consumo público. Consumo más gasto público, vamos a tener el consumo nacional. Vamos a tener que sumar lo privado y lo público. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo calculamos el gasto bruto interno? A precio de factores, el gasto bruto interno es consumo privado más inversión privado más gasto público menos impuestos indirectos netos. A precio de mercado, gasto bruto interno, consumo más inversión más gasto público. Gasto neto interno, nuevamente a precio de factores, consumo más inversión más gasto público, igual, o sea, el gasto neto menos depreciaciones. Y a precio de mercado, o sea, acá impuestos indirectos netos, le falta la N. Y acá el gasto neto interno, consumo más inversión, más gasto público, menos depreciaciones. Gasto bruto nacional, mismo concepto. Gasto de nuestros nacionales, ya sea que estén en el país o en el extranjero. ¿Bien? Gasto bruto... ¿Profe? Sí, Diego. Quería consultar, la parte de ingreso, impuesto, ay, no me sale el IIN, no me sale impuesto, Impuestos indirectos. Usted tiene impuestos indirectos netos. indirectos. Bien, mi pregunta va a por qué en este caso, como lo estamos analizando por el lado del gasto, ¿por qué se lo considera como negativo? O sea, ¿por qué se lo involucra acá si en la parte
tanto del ingreso y del consumo, lo habíamos considerado positivo, por lo cual para la nación obviamente sería como un ingreso, pero no entiendo por qué en la parte de gasto bruto se lo debe restar. Porque usted cuando lo ve desde el ingreso, es un ingreso que recibe el Estado de alguna manera, está contabilizando los ingresos del Estado. Pero que cuando lo ve desde el gasto, es lo que se debe pagar. Económicamente le va a dar el mismo resultado, pero en un caso lo está recibiendo y en otro caso lo está abonando, digamos. Eso va a depender, como es neto, va a depender, porque es de compra y de venta, va a depender cómo quede esa diferencia. Bien, pero en este caso tenemos un signo menos adelante porque lo estamos viendo desde el gasto, no desde que llega, sino que sale. Por eso es negativo. ¿Sí? Comprendo. Usted sabe que yo esto, lo que les pido, recuerden bien el Producto Bruto Interno. Precios factores, precio de mercado. Acá lo que vamos a ver desde el punto de vista del gasto, más bien es la función consumo y demás. Y al que le toque investigar sobre estos temas va a poder consultar la bibliografía. O sea que no van a tener mayores problemas, porque siempre este tema tiene tantos nombres que marean. Yo suelo aconsejarles un cuadrito donde va poniendo conceptualmente las distintas fórmulas. Siempre aconsejo, estudien bien, completo, producto bruto, tienen suficientes definiciones allí, luego van aplicando lo mismo en estos otros. Recuerden que desde el gasto y desde el ingreso son diferentes, pero no se preocupe tanto por eso, porque además que no, el examen este va a ser oral, yo digo, no, perdón, va a ser de investigación escrita. Y en los orales generalmente yo entiendo que esto es medio confuso y simplemente lo dejo para que tengan conocimiento, pero seguro le tomo producto bruto. Entonces volvemos a tener lo mismo, acá ponemos exportaciones menos exportaciones, en este caso, porque lo van a encontrar en la bibliografía con una u otra, a veces la hemos encontrado un saldo de remesas externas, que a mí me gusta más, pero en este caso les he copiado desde una bibliografía que toma en cuenta las exportaciones netas, lo estamos viendo desde el gasto. En general utilizan más las exportaciones netas. Vamos a ver esto más cuando veamos sector externo, vamos a ver las exportaciones netas y por qué son importantes. Porque hacen al movimiento del sector externo. Y lo estamos viendo desde un punto de vista de contabilizar el gasto. El gasto. Por eso exportaciones. El gasto neto nacional, nuevamente, teniendo en cuenta las depreciaciones o, digamos, en ambos casos, ya sea precio de factores o precio de mercados, vamos a tener en cuenta las depreciaciones. Ustedes pueden poner gasto neto nacional, gasto bruto nacional, menos depreciaciones, y va a estar bien puesto. Pasemos a ver un poco la función consumo, porque eso es lo que nos interesa entender cuando analizamos la dinámica de la renta desde el consumo. Tenemos el consumo privado de las familias y de las empresas. El ingreso disponible, como ya lo habíamos definido, porque son impuestos directos que gravan los ingresos personales. Recuerden que los impuestos directos gravan la renta, los ingresos personales. Por eso son directos y no son indirectos. Consumo público, gasto de nación, de provincia o de municipio, gasto de todo, si voy a calcular en la nación. El ingreso del Estado, los impuestos directos más los impuestos indirectos. Básicamente tenemos los impuestos que graban la renta o las actividades y los impuestos que graban el consumo. Bueno, ya habíamos definido consumo privado más consumo público, C más G. Va a ser el consumo nacional. La función consumo
El consumo en función del ingreso. A medida que mi ingreso aumenta, yo voy a consumir más. El gasto de la sociedad varía al modificarse su renta o su ingreso total. Por eso es tan importante el gasto público, porque el gasto público moviliza una economía. Al generar un movimiento económico, hay muchos que cobran y aumentan sus ingresos, y al aumentar sus ingresos, también aumentan los consumos, y eso implica un movimiento económico. Hay una relación directa entre el consumo y el ingreso. General, podemos decir que consumo es B más A por I, donde I es el ingreso total. Entonces tenemos una ordenada al origen y una pendiente de una recta que indica la función consumo. La ordenada al origen B es lo que denominamos el consumo autónomo. Es lo que vamos a consumir aunque no tengamos ingresos. Todos tenemos un consumo autónomo. Es un desahorro. Si nosotros no tenemos ingresos, igual vamos a tener este consumo autónomo, entonces va a ser un desahorro. O lo pagamos nosotros con los ahorros que vamos vendiendo, o alguien lo paga por nosotros, pero hay un consumo autónomo. Y la pendiente de esta recta A es lo que denominamos la propensión marginal al consumo. Y la vamos a identificar con la letra propensión marginal al consumo, PMGC. Ya hemos hablado de lo que implica la marginalidad. La propensión marginal al consumo es si aumenta mi renta en un peso, ¿qué porcentaje de ese peso o qué fracción de ese peso yo estoy dispuesta a gastar en bienes de consumo? Eso me va a indicar la propensión marginal al consumo. Entonces, si mi renta aumenta, ¿en cuánto se va a aumentar mi consumo? C es la variable dependiente y A por I es el consumo inducido. Veamos la función consumo. Acá tenemos un ejemplo. Graficamos acá consumo en pesos, acá renta en pesos. Tenemos una recta o, digamos, unitaria. Y acá vamos a tener nuestra función consumo. Nuestro consumo autónomo. Y hay un punto de nivelación. Es decir, acá tenemos nuestros ingresos que van aumentando y el consumo. No tengo ingresos, pero tengo consumo autónomo. Mis ingresos, a medida que mi renta aumenta, van aumentando. Mi consumo también va aumentando, porque la función es lineal, hasta un punto en el que se iguala el ingreso con el consumo, tipo el beneficio cero, se iguala. A partir de acá, mi consumo sigue aumentando, pero mi ingreso aumenta más. Entonces, en esta etapa comienza esta diferencia que es el ahorro. Entonces, esta recta me va a indicar hasta este punto el consumo y de aquí el ahorro. Mientras que acá tengo consumo y aquí tengo desahorro. La propensión marginal al consumo va a ser la pendiente de esta recta, la voy a calcular como la pendiente de esta recta. Y al revés la función ahorro, que va a ser al revés. La parte del ingreso que no consumí es la que ahorré. Ahorro igual a inversión. Sí, por eso va la importancia de la función ahorro para ver la función inversión. ¿Cómo varía la inversión? Voy a tener un ahorro privado que va a ser el ahorro de las familias, lo que las familias no consumen, y el ahorro de las empresas, lo que las empresas no abonan como beneficios a sus propietarios. En economía de la empresa lo vamos a entender un poco más. Pero básicamente, luego de un periodo fiscal, las empresas tienen que repartir los beneficios entre sus propietarios.